Bien, nuevamente acá conversando al calor de un tinto. El mundo, todos sus procesos electorales, desafortunadamente, da cuenta del tránsito de las reflexiones y las propuestas para implementar en un país hacia la emocionalidad, hacia la mentira, hacia el engaño, dando cuenta de la deconstrucción de sujetos políticos y trazando una ruta sin sentido. Vamos a ahondar sobre ese tema y para eso nos acompaña el profesor Juan David Villa y vamos a iniciar. Profe Juan David, ¿cuáles son las características que dan cuenta de este fenómeno a nivel global, no solamente en Colombia? Yo creo que primero habría que mirar por qué se utiliza la emoción, porque siempre se pensó que lo político tenía que ver con lo racional, con el pensamiento, con una toma de decisiones que estaba inspirada en una reflexión, como decía usted ahorita, de las ideas, y eso se había, digámoslo así, separado de la dimensión emocional. Sin embargo, la dimensión emocional juega un papel muy importante y siempre lo ha jugado, aunque no se considerara, digámoslo así, en el análisis, pero quienes toman conciencia, digámoslo así, de esta dimensión, pues empiezan a utilizarla de tal manera que de una u otra forma sea útil, que la viabilizan para sus propios intereses y para sus propios fines. Eso se ha hecho desde diversos sectores políticos, pero quienes más han entendido cómo funciona esto y cómo apuntarle a esto han sido las derechas en el mundo, básicamente, que lo han utilizado de una manera muy, muy importante para sus fines y que tiene como propósito no solamente, obviamente, ganar, sino también desprestigiar al adversario. Profe, ¿cuáles serían, según las investigaciones que han logrado realizar en este universo de movilización de emociones, de mentiras y de manipulación, las características de este escenario que se utiliza para mover la voluntad de quien va a elegir o quien va a votar? Yo quisiera plantear primero cómo funciona, digámoslo así, el marco de las emociones en lo humano, porque claro, esto siempre se pensó que el mundo emocional era un mundo privado, un mundo del sujeto individual, del sujeto psicológico, y claro, pues todos tenemos emociones, o sea, y las emociones, normalmente como las ha entendido la psicología tradicional, suelen ser reacciones a situaciones por las que pasa un sujeto y algunos califican a este tipo, a las emociones como algunas como de valencia positiva, otras de valencia negativa, pero casi siempre tienen esa condición, como un dispositivo reactivo de las personas. Sin embargo, la sociología y la psicología social y también la ciencia política cada vez más ha ido profundizando en un marco de lo que llaman emociones sociales o emociones políticas, que tiene que ver con una forma diferente de entenderlo. ¿Y qué significa eso? Significa que la emoción no solamente es una dimensión reactiva, psicológica, sino que también se pueden constituir lo que algunos llaman orientaciones emocionales colectivos o también otros, estas orientaciones emocionales colectivas pueden conducir a climas emocionales. ¿Qué es un clima emocional? Es, digámoslo así, una atmósfera, un ambiente que se da en un contexto determinado donde priman cierto tipo de emociones y en los cuales los sujetos, la persona individual, se socializa y digamos los que va creciendo en ese clima. Lo voy a poner en una explicación muy sencilla. Si usted está, por ejemplo, en una familia y en esa familia todo el tiempo pelean y todo el tiempo la gente está indignada, brava, molesta, es muy probable que usted en ese contexto pues desarrolle una emocionalidad que tienda a la ira, a la indignación, a la rabia. Lo mismo pasa si estamos en sociedades donde, por ejemplo, lo que se alimenta es el miedo o la indignación o el odio incluso, pues muy probablemente las personas que se socialicen en ese contexto con mayor probabilidad y con mayor facilidad van a habitar emociones, van a generar orientaciones emocionales hacia el odio o hacia la indignación o hacia la rabia o hacia el miedo. Entonces, en ese sentido es que la cosa es que se apunta tanto al sujeto individual como a crear un ambiente colectivo. Y por eso viene la palabra clima, un ambiente colectivo en donde eso configure ese clima emocional en el cual la gente habite y por lo tanto sea movilizada desde ese lugar. Porque las emociones
que es el último elemento, movilizan la acción y connotan y también movilizan las decisiones. Es decir, la gente para actuar muchas veces, antes de pensar, se mueve por la emoción. Y antes de decidir, antes de hacer cualquier cosa, es la emoción la que muchas veces moviliza. Bien, profe, pongamos eso si bien es un fenómeno global, vamos a ponerlo en términos concretos. Colombia, caso de las elecciones, ¿cómo caracterizar y cuáles serían las condiciones particulares de Colombia cuando hablamos de una manipulación de la movilización de la emoción y la creación de esos ambientes emocionales colectivos? Uno podría decir que hay un elemento que es importante en esto, es el uso de los medios de comunicación. Es muy importante hoy en día también las redes sociales, y la cuestión consiste en generar cadenas de miedo o de ira o de odio o de indignación que movilizan a la gente hacia un lado y en el otro. En el caso colombiano, llevamos varios periodos electorales donde se nos pone, digámoslo así, el miedo como un elemento muy importante, el miedo a convertirnos como el vecino, Venezuela, sin que conozcamos ni siquiera a fondo lo que pasa allá propiamente, pero simplemente por fenómenos como la migración masiva, uno puede entender que allá hay unas problemáticas importantes en términos económicos, de empobrecimiento de la población, pero más allá de analizar el fenómeno que como tendría que ser de lo que está pasando allá y de lo que pasa acá, simplemente con mensajes muy simples, porque ese es uno de los elementos que se utilizan, unos mensajes muy simples, se va construyendo un clima de miedo. Ese clima de miedo, ¿qué hace? Que la gente, por temor a no convertirse, en este caso como Venezuela, vote simplemente, tome esa decisión de votar por tal partido o por tal proyecto político sin ninguna reflexión. Y esto lo que se va convirtiendo cuando eso se repite por uno y otro lado, cuando los grandes medios incluso lo vehiculan o personas que tienen una cierta credibilidad en términos de los medios de comunicación lo nombra, pues obviamente la gente desde ese miedo se moviliza y toma este tipo de decisiones. Bien, entonces estamos hablando de una perfecta manipulación de las emociones en función de una toma de decisiones que siempre va a favorecer por lo general a gobiernos de derecha, que ha sido hasta el momento según la ejemplificación a nivel global y en Colombia. Vamos a hablar ya de cómo desactivarlo, cómo desactivar o qué sugerencias se tendrían para desactivar un fenómeno pues ya muy acentuado y casi que naturalizado en Colombia. La desactivación de esto pasa por dos cosas que yo creo que podríamos profundizar más adelante. Lo primero es, no se puede desconocer ese uso de lo emocional. Si usted, desde un proyecto político alternativo, plantea una discusión al mismo nivel, es decir, si usted quiere generar miedo con base en lo que el otro hizo o indignación con base en lo que el otro hizo, entra en un rifirrafe donde se escala el clima emocional, o de miedo, o de ira, o de odio. Y la paradoja es que quienes tienen la sartén por el mango y quienes tienen el poder en un contexto como esos salen ganando. Por una razón, porque ellos precisamente atizan el miedo para ofrecer luego la respuesta de la seguridad. En eso hay una cosa muy importante en relación con el miedo, que el miedo surge de una sensación de indefensión. Cuando usted tiene miedo, usted es porque se siente indefenso y necesita seguridad, necesita protección. Entonces el discurso que viene desde ese otro lugar es un discurso en el cual te ofrecen esa seguridad y te ofrecen una protección casi paternal. Por eso siempre el uso de un patriarca o de un líder poderoso, y ese líder poderoso es el que se comporta incluso como un padre. Si uno pudiera mirar muchas de las imágenes con las cuales se construyó la figura de Pinochet en Chile, es eso, la de un gran papá, un gran patriarca, un gran abuelo, posteriormente, que protegía a la nación, el padre de la nación. Y eso no es gratuito, eso responde precisamente a esa lógica de implantar miedo a través del cual viene un gran padre que va a proteger, que va a cuidar y que de una u otra forma te va a asegurar para que esos miedos puedan ser controlados de alguna manera. Entonces es una paradoja, porque al mismo tiempo que te dan miedo, te ofrecen la solución. Si tú entras en esa lógica y alimentas ese miedo, esa figura del padre protector y el patriarca va a salir también ganando en ese contexto. Por lo tanto, debes aplicar otro tipo de estrategia.
¿Cuáles serían ese otro tipo de estrategias? ¿Cómo salirse de ese entrampamiento? Decía ahorita, una cosa es la reflexión y los procesos de estudio, de la memoria, el conocer cómo funcionan estos dispositivos emocionales es otro elemento, pero también apelar a otro tipo de emociones. Ante las agresiones, porque por lo general este tipo de fenómenos buscan degradar al otro, buscan incluso físicamente dañarlo, con sobrenombres, generar todo el escenario para maltratar al otro como sujeto. ¿Cómo superar eso y no caer en ese entrampamiento? Yo lo que considero es que, vuelvo y digo, o sea, es decir, apelar a otro tipo de emociones, la esperanza, la alegría, no responder en el mismo nivel, es decir, no escalar. Si el otro te dijo tal por cual y si tú le contestas tal por cual, quien termina ganando es quien lo está haciendo, porque quien lo está haciendo no necesita legitimar nada y no necesita mostrar que es diferente. Él simplemente está actuando desde su punto de vista y desde el poder que tiene. Si tú como contrapoder dices que eres diferente, pero te igualas con el otro simplemente te va a decir, usted me dice que es diferente a mí, pero usted es igual o peor. Por lo tanto, mi propuesta, porque pues muchas veces ni siquiera es protesta, por lo tanto, lo que yo le estoy ofreciendo a la sociedad es más útil. Y del otro lado, como está ese miedo generado, hay una cosa que es muy importante, que tiene que ver con la forma como la gente se acostumbra a vivir de una manera. Y como dice el conocido refrán, es mejor malo conocido que bueno por conocer. Porque el miedo lo que genera es eso, es decir, yo mi pedacito lo quiero proteger, lo quiero cuidar, porque qué miedo si pierdo ese pedacito. Y si ese pedacito es un rinconcito con un cartoncito y las tejas de zinc y todo eso, pero yo lo quiero cuidar porque es que si pierdo esto ya me vuelvo a quedar en la calle y todo esto, pues obviamente prefiero a estos que con estos por lo menos tengo esto, a un cambio donde yo de pronto pueda salir de ahí y pueda tener una opción distinta en términos, en este caso, del ejemplo que estoy planteando de vivienda. Entonces la gente se apega a eso, ¿sí? Porque lo que el miedo hace es precisamente eso, te bloquea el pensamiento, te bloquea el deseo de cambiar y lo único que quieres es que te protejan lo poco que tienes o lo poco que eres. Muy bien. Creo que nos queda claro no caer en el juego de las emociones negativas, de la creación de los ambientes de miedo, salirse de ese entrampamiento para construir un lenguaje de la vida, un lenguaje que sea más abierto y que sea esperanzador y con sustento en datos y hechos reales. Bien, nos estaremos encontrando en un próximo programa de Al calor de un tinto.